Imagina la escena: un hombre inocente, la verdad encarnada, frente a una multitud. No de enemigos jurados, sino de gente común, algunos que lo aclamaron días antes. El poder de decidir su destino estaba en sus manos. Pero, en lugar de defender la justicia, lo que se escuchó fue un silencio ensordecedor, o peor aún, un coro instigado. Prepárate para desvelar cómo la pasividad y la indiferencia de una multitud pueden ser una forma de traición tan letal como el beso de Judas, sellando el destino de Jesús y resonando, de forma escalofriante, en nuestras propias sociedades hoy. La narrativa de la pasión de Jesucristo está llena de momentos de traición activa, como el acto de Judas Iscariote. Sin embargo, hay una forma de traición más sutil, pero igualmente devastadora, que se manifiesta en la figura de la multitud en Jerusalén. Pocos días antes, esa misma multitud gritaba «Hosanna» al recibir a Jesús en la entrada de la ciudad, viéndolo como el Mesías esperado. Ahora, bajo el interrogatorio de Poncio Pilato, ante la elección entre Jesús y Barrabás, esa voz se transformó. No era la furia ciega de un ejército enemigo, sino la indiferencia, la pasividad y la voluntad de ser guiado lo que selló el destino de Jesús. La multitud, manipulada por los líderes religiosos y temiendo las consecuencias de defender al rey de los judíos, eligió el camino de la menor resistencia o de la mayor conveniencia política. Muchos de los que antes lo escuchaban con admiración, ahora callaban o, peor aún, eran incitados a gritar «crucifícalo». La justicia fue silenciada no solo por la conspiración, sino por la ausencia de una voz colectiva a favor de la verdad. Esta traición silenciosa es una de las lecciones más sombrías de la historia de Jesús. Nos obliga a confrontar la idea de que la ausencia de acción, la falta de coraje para levantarse contra la injusticia, o simplemente el deseo de no involucrarse, pueden tener consecuencias tan graves como la traición directa. La multitud no necesitó empuñar espadas o besar a Jesús para entregarlo. Su pasividad, su miedo y su conformidad fueron suficientes para que se tomara la decisión más injusta. ¿Recuerda ese silencio ensordecedor de la multitud? Resuena hasta hoy, cuestionándonos sobre nuestra propia responsabilidad en momentos críticos. La lección que la historia de Jesús y la multitud nos ofrece es atemporal. La indiferencia es un arma potente. En nuestras propias vidas y sociedades, la ausencia de posicionamiento ante la injusticia, la conformidad con lo que está mal o la pasividad ante la manipulación pueden ser las formas más insidiosas de traición, permitiendo que el mal prospere y que la verdad sea crucificada, figurativamente hablando. El destino de Jesús fue sellado, en gran parte, por aquellos que eligieron el silencio o la voz que les fue impuesta, en lugar de clamar por la justicia. ¿Alguna vez te has sentido parte de una multitud silenciosa en algún momento de tu vida? ¿O has presenciado cómo la indiferencia sellaba un destino? Si la traición silenciosa de la multitud te ha hecho reflexionar profundamente sobre el poder de la acción o la inacción, entonces esta conversación apenas comienza. Dale me gusta si crees que la historia de Jesús nos invita a ser voces activas por la justicia. Suscríbete al canal para desvelar más verdades transformadoras y comenta abajo. ¿Cuál crees que es el mayor peligro de la indiferencia en nuestra sociedad hoy? Tu perspectiva es poderosa y marca la diferencia. El precio de la lealtad quebrada, como la caída de Pedro avaló a los otros discípulos de Jesús. Una promesa hecha con la más profunda convicción puede desmoronarse en un instante, no solo para quien la hizo, sino para todos los que la presenciaron. Imagine el eco de una negación resonando más allá de la boca de quien la pronunció, sembrando duda y desesperación entre los más cercanos. La caída de Pedro no fue un acto aislado, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la pequeña comunidad de discípulos de Jesús. Prepárense para explorar cómo la traición de uno puede abatir a muchos y que nos enseña esto sobre el frágil tejido de la lealtad humana. La noche en que Jesús fue entregado estuvo llena de pruebas no solo para él, sino también para sus discípulos más íntimos. Mientras Judas consumaba su traición, Pedro, el impetuoso y leal, protagonizaba otro drama, el de la negación. Sin embargo, el impacto de su caída trascendió su persona. La negación de Pedro, presenciada o conocida por los otros apóstoles, tuvo un efecto desolador en el ya vulnerable grupo. Jesús había advertido a todos: «Todos ustedes me abandonarán esta noche», Mateo 26:31. Y aunque Pedro se jactó de su fidelidad inquebrantable, su negación pública debió de ser un golpe devastador para la moral del grupo. Si el Roca,
El líder autoproclamado y más vehemente de los 12 podía flaquear de esa manera tan humillante. ¿Qué esperanza quedaba para los demás, que quizás sentían sus propias dudas y temores? El miedo que invadió a Pedro era contagioso. La desilusión con la aparente debilidad de su líder podía fácilmente convertirse en desesperanza. La lealtad no es solo un compromiso individual, es también un pilar que sostiene la cohesión de un grupo. Cuando ese pilar se quiebra, la estructura entera se tambalea. La caída de Pedro pudo haber reforzado la sensación de abandono total de Jesús, profundizando la tristeza y el desorientación entre los discípulos. Si aquellos que habían dejado todo para seguir a Jesús ahora lo negaban o huían, ¿quién podría mantenerse firme? Este evento subraya la fragilidad del tejido social cuando la confianza y la lealtad son puestas a prueba bajo extrema presión. Es la reafirmación de que en momentos de crisis, la falla de uno puede generar una onda de desmotivación y quebranto que afecta a todo el colectivo. Paradójicamente, de esta profunda crisis surgiría una nueva fortaleza. La propia experiencia de la fragilidad humana, la necesidad de un perdón y una restauración divina, y la comprensión de que incluso los más fuertes pueden caer, moldearía a estos discípulos. Pero en esa noche, el precio de la lealtad quebrada de Pedro fue la sombra de la desesperación que se extendió sobre los corazones de sus compañeros, revelando cuán interconectadas están nuestras convicciones y nuestras caídas. ¿Alguna vez has visto cómo la falla de una persona cercana afectó a todo un grupo? La historia de la negación de Pedro nos muestra la compleja red de lealtades y sus consecuencias. Si este tema te hizo reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en los demás, dale me gusta a este video. Suscríbete para seguir explorando las profundas lecciones de fe y humanidad y comenta abajo, ¿qué crees que es lo más difícil de reconstruir después de que la lealtad se rompe en un grupo? Tu opinión es clave para nuestra comunidad. Jesús y la farsa del juicio, la traición de la justicia y de la ley divina. Imagina la escena más grotesca, la propia ley siendo juzgada por aquellos que deberían defenderla. Una corte que se reúne por la noche, sin testigos imparciales, buscando no la verdad, sino la condena a toda costa. ¿Qué sucede cuando la justicia se doblega ante la política, la envidia y el miedo al poder? La historia de Jesús ante el Sanedrín no es solo un evento bíblico, es un documental escalofriante sobre cómo la traición puede manifestarse no por un beso o una negación, sino por la corrupción del propio sistema legal. Prepárate para ver cómo la ley divina fue traicionada en nombre de intereses humanos, y que nos enseña esto sobre la fragilidad de la justicia hoy. Tras el arresto en Getsemaní, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Judicial de los Judíos. Este no fue un juicio justo, sino una farsa judicial, una orquestación de traición masiva. Según las propias leyes judías, el proceso contenía numerosas irregularidades. La reunión nocturna estaba prohibida para casos de pena de muerte, se presentaron testigos falsos y la acusación de blasfemia, que sería la base para la condena, fue fabricada. La traición aquí no provino de un individuo aislado, sino del propio sistema, de la institución que debería velar por la justicia y por la ley divina. Los líderes religiosos, sumos sacerdotes, ancianos y escribas no estaban interesados en la verdad ni en seguir los preceptos de la Torá. Sus motivos eran complejos y mundanos: envidia de la creciente popularidad de Jesús, miedo a perder su poder y autoridad ante el pueblo y los romanos, y una interpretación rígida y distorsionada de la ley que no lograba acoger el mensaje revolucionario de amor y salvación de Jesús. La ley divina, que Jesús vino a cumplir y perfeccionar, fue pervertida y traicionada por aquellos que eran sus guardianes. El juicio se convirtió en un espectáculo de hipocresía y manipulación, donde la condena ya estaba decidida incluso antes de la presentación de las pruebas. La justicia fue vendida, no por monedas, sino por conveniencia política y religiosa. ¿Recuerdas esa corte que debía defender la ley, pero la traicionó en su esencia? La farsa del juicio de Jesús nos muestra cuán frágil puede ser la justicia cuando el poder y los intereses se superponen a la verdad. Esta narrativa nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad de la justicia en cualquier era. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia e incluso en nuestros días, vemos sistemas legales manipulados, leyes distorsionadas y la verdad sacrificada en nombre de agendas políticas, económicas o ideológicas? La traición de la justicia, demostrada en el juicio de Jesús,
Es una alerta atemporal sobre la necesidad de una vigilancia constante para que las instituciones que deberían garantizar la equidad no se conviertan, ellas mismas, en instrumentos de opresión y traición. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no siempre prevalece o que el sistema puede ser manipulado? Si la historia de la farsa del juicio de Jesús te ha indignado y te ha hecho cuestionar la justicia en nuestro mundo, entonces este es tu espacio. Dale me gusta si crees que la verdad y la justicia deben prevalecer siempre, sin importar el costo. Suscríbete al canal para desvelar más historias que revelan las profundidades de la naturaleza humana y divina, y comenta abajo, ¿cuál crees que es la mayor amenaza a la justicia en nuestra sociedad hoy? Tu voz es fundamental para iluminar esta discusión. La traición del beso, Judas Iscariote y el símbolo perverso de la falsa amistad con Jesús. Existe un acto en la historia que, más que ningún otro, se ha convertido en sinónimo de traición, un beso. No un beso de amor o afecto, sino una señal fría y calculada para entregar a un amigo a la muerte. La figura de Judas Iscariote y su beso a Jesús en Getsemaní es un estudio aterrador de la falsedad y la ruptura de confianza. Pero, ¿qué transformó la promesa de amistad en un símbolo perverso de traición? ¿Y qué nos revela esta historia sobre las máscaras que usamos en nuestras propias vidas? Prepárate para desvelar la anatomía de la traición más infame de la historia. Entre los 12 apóstoles, Judas Iscariote ocupaba una posición de confianza. Era el tesorero del grupo, lo que sugiere un cierto grado de responsabilidad y cercanía con Jesús. Sin embargo, su historia culminó en uno de los actos más condenables de la narrativa bíblica, la traición deliberada de su maestro por 30 piezas de plata. El clímax de esta traición tuvo lugar en el jardín de Getsemaní. Jesús estaba orando, en profunda agonía, mientras sus discípulos dormían. Judas llegó acompañado de una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y ancianos. La señal para identificar a Jesús, en medio de la oscuridad, sería un gesto de aparente afecto, al que yo besare, ese es, prendedle. Mateo 26 horas y 48 minutos. Y así fue. Judas se acercó a Jesús y lo besó, sellando su destino con el más perverso de los símbolos. Este acto no es solo la entrega de un hombre, sino la corrupción de un gesto sagrado. El beso, universalmente reconocido como una señal de amor, respeto e intimidad, fue subvertido para convertirse en un instrumento de engaño y muerte. Es la falsa amistad llevada al extremo, donde la cercanía y el conocimiento íntimo se utilizan para infligir el mayor daño. La traición de Judas no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una elección consciente, motivada, según las Escrituras, por la codicia y quizás por expectativas políticas frustradas en relación con Jesús. ¿Qué transformó la promesa de amistad en un símbolo perverso de traición? Fue la decisión deliberada de priorizar el beneficio personal, las 30 piezas de plata, por encima de la lealtad, la verdad y el vínculo humano más fundamental. La historia del beso de Judas resuena a través de los siglos como una sombría advertencia sobre la hipocresía y la falsedad. Nos confronta con la realidad de que la traición puede venir de donde menos la esperamos, de aquellos que parecen más cercanos, más leales. Es un recordatorio doloroso de que la traición puede esconderse bajo la máscara de la amistad y la confianza, revelando la capacidad humana para el engaño más profundo. ¿Alguna vez has sentido el peso de una falsa amistad o presenciado un acto de traición que te impactó? Si el beso de Judas te ha hecho pensar sobre la naturaleza de la confianza y la falsedad, entonces este es tu espacio para la reflexión. Dale me gusta si crees que la verdad siempre prevalece, incluso ante la mayor traición. Suscríbete al canal para seguir desvelando las complejidades de la fe y la naturaleza humana, y comenta abajo, ¿cuál es la lección más importante que la traición de Judas nos enseña sobre las relaciones humanas hoy? Tu perspectiva ilumina el debate. Cuando la luz es traída por la oscuridad, la batalla espiritual en la noche de Jesús. En la noche más oscura de la historia, no solo hombres se movían en las sombras. Una batalla invisible, un conflicto cósmico, se libraba en los reinos espirituales mientras Jesús enfrentaba su hora más difícil. Más allá de las traiciones humanas, ¿estaría la propia oscuridad intentando reclamar la luz? Prepárese para sumergirse en la dimensión espiritual de la traición de Jesús, un enfrentamiento que no se limitó a un jardín o un tribunal, y que nos revela las fuerzas invisibles que operan en nuestras propias vidas. La narrativa de la traición y pasión de Jesús es, a primera vista, una historia profundamente humana.
celos, miedo, codicia, negación. Sin embargo, las Escrituras nos invitan a ver más allá de la superficie, revelando una dimensión espiritual crucial que subyace a los eventos de aquella noche fatídica. No fue solo una conspiración política o religiosa, fue, en esencia, una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Desde el jardín de Getsemaní, donde Jesús oró con agonía, pidiendo que pasara de él aquella copa, hasta el momento de su arresto, hay indicios de una fuerza espiritual opuesta. Jesús mismo, al ser aprehendido, dijo a quienes lo arrestaban: «Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas». Lucas 22:53. Estas palabras sugieren que los actores humanos, Judas, los sacerdotes, los soldados, eran, de alguna manera, instrumentos de una fuerza mayor y más siniestra que operaba en la oscuridad. La traición aquí no es solo un acto de deslealtad humana, sino un intento de la oscuridad por sofocar la luz de Cristo. La batalla espiritual se manifiesta en la tentación de Jesús de evadir su destino, en la ceguera espiritual de aquellos que no pudieron reconocerlo, y en la aparente victoria de las fuerzas que se oponían a su misión redentora. Aquella noche, ¿estaría la propia oscuridad intentando reclamar la luz? La respuesta bíblica es un resonante sí. Pero la paradoja es que, en su aparente triunfo, la oscuridad estaba, sin saberlo, cumpliendo un propósito divino mayor. Esta perspectiva añade una capa de profundidad a la traición. Nos recuerda que, a menudo, los eventos que vemos en el plano físico tienen raíces y ecos en el reino espiritual. Las decisiones humanas, la maldad, la indiferencia, pueden ser influenciadas o utilizadas por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión inmediata. La historia de la pasión, vista como una batalla espiritual, no solo nos habla de la traición humana, sino de la victoria definitiva de la luz sobre las tinieblas, incluso cuando el camino parece pavimentado por la traición y la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas invisibles operando en los momentos decisivos de la vida? Si esta visión de la batalla espiritual en la noche de Jesús te hizo ver la historia de una manera completamente nueva, entonces no puedes quedarte aquí. Dale me gusta a este video si crees en el poder transformador de la luz. Suscríbete al canal para desentrañar más misterios y verdades profundas de la fe, y comenta abajo cómo la dimensión espiritual de la traición de Jesús te ayuda a entender mejor los desafíos que enfrentamos hoy. Tu perspectiva abre un portal a nuevas comprensiones. Las profecías de la traición, cómo Jesús ya sabía y por qué lo permitió. Imagina la más sombría de las profecías, tu propia traición, tu propia muerte, detalladas por ti mismo, mucho antes de que sucedieran. ¿Cómo alguien puede aceptar un destino tan cruel con una serenidad casi sobrenatural? La historia de Jesús no es solo un relato de eventos, es un intrincado tapiz de cumplimientos proféticos, donde la traición no fue un accidente, sino parte de un plan mayor. Prepárate para desvelar cómo Jesús sabía de la traición, por qué la permitió, y que nos revela esta aceptación sobre el propósito divino y el libre albedrío. Desde los tiempos antiguos, las Escrituras del Antiguo Testamento ya contenían profecías que, siglos más tarde, se cumplirían en la vida de Jesús. Muchos estudiosos señalan pasajes como el Salmo 41, 9, «Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar», o Zacarías 11, 12-13, que habla de las 30 piezas de plata, como presagios directos de la traición que él sufriría. Más sorprendente aún es el hecho de que Jesús mismo predijo repetidamente su propia traición. No solo anunció que sería entregado, sino que identificó al traidor. En la última cena, al compartir el pan y el vino, Jesús declaró: «Uno de vosotros me va a entregar». Mateo 26:21. Y cuando los discípulos preguntaron quién sería, él indicó a Judas Iscariote, dándole un trozo de pan mojado. Pedro fue advertido sobre su negación 3 veces antes de que el gallo cantara. La traición, para Jesús, no era una sorpresa, era una certeza. La pregunta que surge, entonces, es crucial. Si Jesús lo sabía, ¿por qué lo permitió? La respuesta reside en la comprensión de su propósito y de su misión. La traición no fue un error en el plan divino, sino un elemento esencial para el cumplimiento de las Escrituras y para la realización de la redención de la humanidad. Jesús no evitó la traición porque formaba parte del camino hacia la cruz, el sacrificio supremo para la salvación. Él demostró un nivel de aceptación divina y obediencia que trasciende la comprensión humana.
Esa serenidad casi sobrenatural ante lo que estaba por venir no era pasividad, sino la perfecta armonía con la voluntad del Padre. Esta aceptación de la traición, aunque dolorosa, subraya el poder del libre albedrío humano. Judas tomó su decisión, Pedro tomó la suya, la multitud tomó la suya, coexistiendo con la soberanía divina. El permiso de Jesús no significó la aprobación del pecado, sino la utilización de eventos humanos, incluso los más sombríos, para cumplir un propósito mayor y glorioso. La traición, en este contexto, se transforma de un acto de maldad en una pieza fundamental de un plan de amor y redención que se estaba ejecutando desde la fundación del mundo. La idea de un plan divino detrás de una traición tan dolorosa es fascinante, ¿verdad? Si la forma en que Jesús sabía y permitió la traición te hizo ver la historia con nuevos ojos, entonces necesitas seguir con nosotros. Dale me gusta si crees que existe un propósito mayor detrás de los desafíos. Suscríbete al canal para desvelar más misterios de la fe y de la historia, y comenta abajo, ¿crees que las profecías y la aceptación de Jesús disminuyen la culpa del traidor o solo revelan la profundidad del plan divino? Tu opinión es fundamental para esta discusión profunda.